Vamos a trabajar ahora justamente con el plano vertical y también con lo que sería la parte de si este plano vertical tiene una cierta inclinación en los sistemas que se utilicen para colgantear el objeto. Fíjense bien, habitualmente nosotros dentro del plano vertical tenemos ciertos objetos que nos comentan que tienen una masa, pero ahora hace un rato el peso no jugaba un papel importante porque justamente estaba siendo pues manipulado para una posición en la que el objeto no se mueve hacia la parte baja, ¿no? O no sube y baja, por así llamarlo. Entonces, ahora sí, ahora vamos a tener ciertas componentes en las que nos esté jugando una parte importante, ¿no? Imagínense que yo tengo esta cierta situación en la que hay una persona por aquí abajo. Perdonen si mis diagramas son un poco simples, no soy tan buen dibujante, pero imagínense que tenemos esta situación, ¿no? Esta persona intenta alar lo que sería la parte de un cierto objeto que está inclusive utilizando una polea, ¿no? Recuerden que en este caso el sistema de poleas, pues hay un sistema que se llama polea simple, en el cual yo tengo nada más una polea y justamente intento elevar cierto objeto con ayuda de esa polea, ¿no? Imagínense que yo me ubico exactamente debajo de donde está la polea en una posición de 0 grados, ¿sí? Sí, no sé si alcance a ver, y quiero elevar cierto objeto, ¿sí? Eso pasa habitualmente, por ejemplo, también cuando nosotros tenemos aquí un dispositivo eléctrico, electrónico o mecánico, en el cual intenta subir en esta posición lo que sería cierto objeto, ¿no? A la parte superior. Entonces, aquí en esta situación, pues va a haber una fuerza. Esta fuerza se le conoce como fuerza de tensión o fuerza aplicada, justamente como lo veíamos hace un rato. ¿De qué depende esa fuerza aplicada? Pues justamente va a ser un dato que probablemente nos estén proporcionando en el ejercicio. Ahora bien, puede ser que en el ejercicio no nos estén proporcionando el siguiente dato, pero pues nosotros lo podemos calcular. Ese otro dato va a estar relacionado justamente con el peso del objeto. El peso del objeto, recordemos que es la multiplicación o el resultado de haber multiplicado lo que sería la parte de la acción de la masa por el efecto de la gravedad. Entonces, en este caso muy particular, vamos a tener lo siguiente. Eh, si nosotros dibujáramos un diagrama de cuerpo libre, es decir, ya sin considerar las condiciones o el dibujo como tal representativo, nos quedaría marcado así. Hay una fuerza que es la fuerza de tensión que sustenta el objeto o lo intenta cambiar de posición hacia arriba. Y hay otra fuerza que en este caso es la parte que corresponde al peso. Puede ser también que esté jugándose un papel importante con respecto de la fricción. Entonces la fricción también va a jugar un papel contrario a la parte de la tensión. Entonces puede ser que también existe esta fuerza de fricción, ¿sí? Que está inmersa. A veces, en ocasiones, como les comentaba, puede ser que esa fuerza la omitan o no esté presente en el ejercicio, entonces por lo tanto, pues no hay que considerarla, ¿no? Pero muchas de las ocasiones, pues sí va a estar ahí, ¿no? Sí va a estar presente. Entonces, hay que hacer uso de ella. Si de plano no aparece por cualquier situación o porque no esté mencionada en el ejercicio, pues no existe, ¿sí? Básicamente, es un sistema ideal. Y justamente en la realidad, pues esos sistemas ideales no existen, ¿no? Siempre va a haber ciertas fuerzas de fricciones que estén inmersas y dependiendo de los materiales también, ¿no? Y de las características, por ejemplo, si se está ocupando una polea o no. Si se está ocupando una polea y si esa polea no está bien lubricada, pues también va a ejercer un grado de fricción sobre el elemento. O si se está ocupando una cuerda metálica o si se está ocupando una cuerda de lazo, entonces y de ese lazo es de algún tipo de material específico, pues también, justamente como lo que veíamos hace rato del efecto de la inercia, pues también vamos a tener la consideración de esa fuerza de fricción.
Entonces, en ese sentido, pues esta sería la parte del plano vertical. En cuestión del plano vertical, pero que tenga una cierta inclinación, pues a diferencia de este, lo voy a manejar con otro color para que no se confundan, con azul, ¿sí? Tendremos el siguiente diagrama, ¿no? Algo similar al que veíamos hace un momento con respecto del peso, pero en este caso, al momento de nosotros ejercer la parte de la polea, hay una cierta inclinación, ¿no? En este caso, con respecto de la acción de la tensión. Entonces, la tensión en realidad no va a ser la que cambie. En realidad, la que cambia es la componente del peso, porque básicamente esa componente del peso se va a estar repartiendo en dos secciones. Una sección que intente hacer que el movimiento sea para un lado y para el otro, y la otra componente que va a ser justamente el, el posicionamiento de esta sección justamente en cuestión del peso, ¿no? Por eso es que cuando ustedes tienen una inclinación en la cuerda que ustedes estén utilizando para jalar un cierto elemento, en este caso pues el esfuerzo que se va a necesitar para poder levantar el objeto pues va a ser menor, porque justamente el peso va a tener esa distribución. ¿Y qué tanta distribución va a tener el peso o qué proporción va a tener? Pues ahí vamos a tener un ángulo, ¿no? Un ángulo de inclinación. Y ese ángulo de inclinación justamente va a afectar el peso. Ahora, en lugar de que se ocupe la componente de coseno, se va a ocupar justamente la componente de seno. ¿Sale? Y entonces eso me hace pensar que tendríamos una situación en la cual el diagrama de cuerpo libre ahora esté marcado por lo siguiente. La componente de la masa va a ser completa, sin embargo el peso pues ahora se va a estar reduciendo, ¿no? Y vamos a tener una situación de implicar la función trigonométrica de seno. Mientras que la tensión pues iba a seguir siendo la misma, con la misma intensidad. Y la fuerza de fricción también. La fuerza de fricción esa no va a cambiar. ¿Sí? Ahí lo único que se va a reducir pues va a ser la acción del peso. ¿Sí? Bien, entonces ahora bien, en ese sentido, pues básicamente tendríamos las dos situaciones muy particulares con respecto del movimiento, ¿no? Entonces, para la acción de la fuerza, bueno, voy a cambiar de color otra vez porque si no nos vamos a confundir. En cuestión del plano vertical. En cuestión del plano vertical, vamos a tener lo siguiente. La sumatoria de las fuerzas va a estar establecida por el conjunto de la fuerza aplicada o de la tensión menos la acción del peso menos la acción de la fuerza de fricción. Comentarles que probablemente dentro de los ejercicios pues no esté disponible esa fuerza de fricción, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues se cancela o se omite. Eso también es importante considerarlo. Mientras que por otro lado, en el caso del plano, bueno, del plano vertical, pero que tiene una cierta inclinación, vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas va a estar dada por lo siguiente: por el completo de la fuerza aplicada menos la componente del peso, pero en este caso se va a estar multiplicando por el seno del ángulo que tengamos establecido, y obviamente también ahí la componente de la fricción. ¿Sí? No sé si queda clara esta sección de explicación para que no haya mayor inconveniente. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver ya los ejemplos. Recuerden que ambos casos se refieren a la aplicación de la segunda ley de Newton, en la cual vamos a establecer que la sumatoria de las fuerzas va a estar dada por la multiplicación de la masa por la aceleración. Entonces ahí muy importante que nosotros ubiquemos esta sección. Imagínense que tenemos datos similares, es decir, que se quiere levantar una masa de 15 kilogramos, que tenemos una fuerza aplicada de 250 newtons
¿sí? Y que tenemos una fuerza de fricción, pero en este caso pues es muy pequeñita, 0.1 newtons, casi no hay fricción, ¿no? Inclusive hasta pudiera ser cero. Si no está presente, pues no la consideramos. Ahorita sí la vamos a considerar para el caso del ejemplo. Y por el otro lado, pues también tenemos las componentes de masa, de fuerza aplicada, de la fuerza de fricción, pero de un ángulo, ¿no? En este caso, este otra vez es un ángulo propuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que pues nosotros no estamos haciendo una medición de una situación en particular, sino que simplemente de manera pues propuesta hacemos una asignación de un ángulo como tal. Por ejemplo, en este caso es 50 grados. ¿Sí? Vamos a visualizar qué es lo que pasa en cada situación. Por un lado, en la parte del plano completamente vertical, sucede lo siguiente. Hacemos la sumatoria de las fuerzas y entonces aquí vamos a tener que los 250 newtons menos la acción del peso. Hay que calcular el peso, sí es importante para ambos casos, ¿no? Esto lo voy a calcular por acá, lo voy a poner inclusive en otro color para que no se confunda. Es el peso que vamos a ocupar para ambas situaciones, no hay tanto problema. No es que tengamos que calcular forzosamente ambos, sino que depende de la situación que nos estén planteando en el ejercicio. Y otra vez, es el comentario que les hago. Sería 15 kilogramos multiplicado por la acción de la gravedad, que son 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y entonces en este caso el peso quedaría igual a 147 newtons. ¿Sale? Entonces recuperamos esta parte, nos vamos acá, sería el peso, serían 147 newtons y menos la fricción, ¿no? Casi es despreciable en este caso muy particular, pero pues también hay que considerarla, ¿no? Serían entonces 250 newtons menos los 147 y menos 0.1, ¿no? Me quedaría establecida la fuerza neta con un valor de 202.9 newtons. Y el cálculo de la aceleración, como lo comentábamos hace un momento, sería los 102.9 newtons dividido entre la acción de la masa, ¿no? que son 15 kilogramos. Entonces, de tal suerte que en esta situación vamos a tener como resultado 6.86 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sale? Y para el otro caso, muy particular, vamos a tener lo siguiente. Tendríamos que la sumatoria de las fuerzas va a estar igual a, son los 250 newtons, menos la acción del peso, multiplicada por el seno del ángulo que tenemos establecido, que en este caso son 50 grados, menos la acción de la fricción, que es 0.1 newtons, ¿no? La sumatoria de las fuerzas para esta situación, ahí inclusive lo podemos ocupar directamente en la calculadora, ¿no? Son 250 menos 147 por el seno de 50 menos 0.1, lo que me dará un resultado igual a 137.2914 newtons, ¿sí? Y ese sería mi resultado completo. Y la parte de la aceleración en este caso pues sería 137.2914 newtons sobre los mismos 15 kilogramos, ¿no? Lo que me daría un resultado igual a 9.1527 metros sobre segundo al cuadrado. No sé si observan la diferencia cuando tenemos en este caso justamente el plano vertical completo y cuando existe una inclinación. Era lo que les comentaba hace un momento. La parte de la componente de la aceleración, inclusive en el plano que tenga una cierta inclinación, bueno,
tiene vertical, pero justamente hay una inclinación de la cuerda, va a tener justamente un valor mayor en la aceleración, ¿no? Ahí queda comprobado que justamente vamos a tener una, un menor esfuerzo que aplicarle al objeto para poderlo levantar, ¿no? Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Todo claro? Bueno, entonces esta sería nuestra explicación para esta sección.